el silencio de las sombras, donde la guerra y la sabiduría se entrelazan, nace una fuerza que trasciende el poder de las armas. Cuando la mente se convierte en el arma más poderosa, ¿quién puede ganar? ¿Alguna vez has sentido el peso de las decisiones que lo cambian todo? Adéntrate en la historia de Atenea, la diosa forjada en la mente de un dios, la guardiana de antiguos secretos, la estratega implacable. Hoy revelamos el poder oculto que puede cambiar el rumbo, la clave, para dominar la oscuridad que habita en todos nosotros. Prepárate, porque la batalla más importante se libra en tu interior. Si buscas comprender los secretos que mueven el poder y la sabiduría, deja tu like para fortalecer este viaje hacia lo desconocido. En los altos cielos del Olimpo, donde las nubes danzan, como la seda y el aire está cargado de poder divino, Zeus reina supremo. No solo es el padre de los dioses, sino también el mantenedor del orden cósmico, el señor del rayo. Y, sin embargo, a pesar de todo este poder, un día, siente algo que nunca antes había sentido. Un dolor terrible y aplastante que palpita en su cabeza como si el cielo intentara estallar desde adentro. Zeus se retuerce, se lleva las manos a la cabeza y gime como un trueno lejano. Ningún dios sabe qué sucede. Los vientos cesan, los relámpagos se silencian. El tiempo mismo parece contener la respiración. Con los ojos llameantes y la frente palpitante, Zeus llama a Hefesto, el Lish, dios de las forjas, el maestro del fuego y el metal, y ordena sin vacilar: abre mi cabeza. Hefesto, acostumbrado a crear armaduras, espadas y máquinas divinas, se enfrenta ahora a una petición impensable: degollar a su propio padre. Sin dudarlo, alza su hacha reluciente. Un solo golpe, fuerte como un trueno y preciso como el destino, atraviesa el cráneo del dios de los dioses. Y entonces sucede lo imposible. De la cabeza de Zeus, no del vientre de una diosa, ni del vientre de la tierra, surge Atenea, completamente formada, sin sangre, sin lágrimas, solo el sonido metálico de su armadura al chocar contra el suelo sagrado del Olimpo. Emerge, envuelta en luz dorada, vestida con la túnica de una guerrera, escudo en mano, lanza en alto y un majestuoso yelmo cubriéndole la cabeza. Sus ojos brillan como estrellas frías, y su presencia impone silencio a todos los dioses presentes. Atenea no solo es hermosa, sino también severa, decidida e inquebrantable. Una diosa nacida del intelecto, la lógica y el poder de Zeus, sin la intervención de una madre. Su creación es un misterio divino, fruto de la unión del conocimiento y la voluntad absoluta. A diferencia de cualquier otro dios o mortal, ella no nace llorando ni aprende con el tiempo. Desde su primer segundo de existencia, ya sabe quién es. Es la guerrera sabia, la guardiana de las ciudades, la protectora de los héroes. Y así, en un instante de divino dolor y espléndida creación, el Olimpo recibe a su diosa más imponente, una que nació no de carne, sino de mente. Un símbolo eterno de que la verdadera fuerza puede provenir de la inteligencia. Tras su extraordinario nacimiento, Atenea se yergue ante los demás dioses, con la luz dorada de la creación aún envolviéndola. Todo el Olimpo enmudece. Cada deidad observa con asombro y reverencia a esta diosa que no surgió del vientre materno, sino de la mente. Afrodita, hermosa como el amanecer, retrocede con ligereza, sorprendida por la imponente presencia de Atenea. Ares, el dios de la guerra brutal, la observa con los ojos entornados, no por miedo, sino porque ve en ella una forma diferente de guerra, disciplinada, estratégica, racional. Hera, reina del Olimpo, observa en silencio, quizá con un rastro de celos, quizá con respeto. Ni siquiera ella, con toda su divina maternidad, fue capaz de dar a luz a una hija tan perfecta. ¿Quieres saber cómo esta decisión cambió el destino de toda una civilización? Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle. Zeus, aliviado de su dolor, mira a Atenea con orgullo. Sabe que no solo ha creado una hija, sino que ha dado a luz algo grandioso, una fuerza divina que representa la inteligencia aplicada al combate, la justicia por encima de la brutalidad, el orden en medio del caos. Los dioses se acercan, uno a uno. Apolo, dios de la luz y la razón, sonríe y la saluda con un gesto solemne. Dioniso,
aunque más inclinado a las pasiones, la recibe con respeto, pues ve en ella el equilibrio que incluso los placeres requieren. Hermes, rápido y astuto, comprende enseguida que esta nueva diosa será la más sabia de todas. Entonces Zeus se levanta de su trono y declara, con una voz tan firme como un rayo que corta el cielo: Atenea, mi hija, será venerada entre todos. Recibirá el don de la sabiduría, la justicia y la guerra justa. Ningún hombre ni Dios cuestionará su autoridad, pues ella es mi espíritu encarnado. Con esta declaración, el Olimpo la reconoce. No es una diosa más, es esencial. Es el equilibrio entre la fuerza y la razón, entre el poder y la prudencia. Su presencia altera el equilibrio del propio Olimpo, pues representa todo lo que el caos no puede vencer: el pensamiento, la lógica, el dominio del cuerpo y la mente. Atenea, frente a todos, solo hace una leve reverencia, no por humildad, sino por respeto al orden que ella misma protegerá. Sus ojos brillan con la certeza de que su destino está escrito. Y no será un destino cualquiera. Nació para ser recordada, para guiar, para inspirar, para triunfar. Desde los altos cielos del Olimpo, Atenea observa la tierra con ojos vigilantes. A diferencia de otros dioses que se involucran en pasiones y disputas insignificantes, ella analiza a los mortales con sabiduría y discreción. Observa las luchas por territorio, las guerras sin sentido, el sufrimiento de los inocentes. Comprende que el mundo humano necesita más que fuerza, necesita estrategia, justicia y protección. Es en este momento que Atenea decide descender del Olimpo, no para reinar, sino para guiar. Se convierte en la protector de las ciudades, la deidad que gobernantes, guerreros y filósofos buscan en tiempos de crisis. Mientras otros dioses traen fuego, vino o deseos, Atenea aporta consejos, arquitectura, leyes y sabiduría para la guerra justa. No es una diosa distante. Ayuda a fundar ciudades, guía a líderes, inspira a arquitectos e incluso se aparece en sueños a generales confundidos, revelándoles tácticas brillantes. Su presencia se siente en cada muro que protege a los civiles, en cada plan de batalla que previene muertes innecesarias, en cada código legal que protege a los débiles de los fuertes. Pero la ciudad que se convertiría en el mayor símbolo de su presencia es una en particular. Atenas, su nombre, su alma, su esencia. Y para conquistarla, Atenea tuvo que demostrar su valía ante otro dios poderoso, Poseidón, señor de los mares. Ambos querían ser mecenas de la nueva ciudad. Poseidón clavó su tridente en la tierra y brotó un manantial de agua salada, símbolo de su dominio sobre los océanos. En respuesta, Atenea plantó un olivo. Simple, silencioso, pero lleno de significado. Paz, alimento, sabiduría, perdurabilidad. Los habitantes eligieron a Atenea porque comprendieron que no solo necesitaban fuerza, sino también esperanza, sabiduría y prosperidad. El olivo era la promesa de un futuro estable. Poseidón, aunque furioso, aceptó la decisión, pues incluso los dioses respetaban la sabiduría de Atenea. Y así, Atenea se convirtió en el guardián de la más grande de las ciudades griegas, cuyo nombre lleva su huella hasta el día de hoy. No buscaba adoración, buscaba orden. Su misión apenas comenzaba. En la antigüedad, cuando el mundo aún estaba siendo moldeado por los dioses y las ciudades erigían sus primeros pilares, surgió una tierra prometedora en la región del Ática. Un lugar de suaves colinas, vistas al mar y un pueblo decidido. Los dioses del Olimpo pronto se interesaron por esta ciudad aún sin nombre, y dos de ellos, Poseidón y Atenas, querían hacer lo suyo. Poseidón, el señor de los mares, llegó primero. Con su imponente tridente, golpeó el suelo e hizo brotar un manantial, pero no era agua dulce, sino salada, como el océano. Un símbolo de poder, sí, pero también de inestabilidad, furia e imprevisibilidad. Poseidón ofrecía fuerza, pero con ella traían tormentas. Poco después, Atenea se acercó. Con pasos firmes y mirada serena, se arrodilló ante la misma tierra y la tocó suavemente con las yemas de los dedos. Allí, hizo brotar un sencillo regalo, un olivo, un árbol discreto pero eterno. Sus frutos,
Servían de alimento, sus hojas sanaban, su aceite iluminaba y ungía. Era símbolo de paz, sabiduría y prosperidad duradera. La gente de la ciudad se reunió, observaron los dos regalos y comprendieron. El poder del mar era grande, pero impredecible. El olivo, en cambio, ofrecía seguridad, alimento y comercio. Era algo que podía crecer con ellos, algo que simbolizaba vida en equilibrio. Así es, como eligieron a Atenea como patrona de la ciudad. Y, en su honor, bautizaron el lugar, Atenas. Poseidón, enfurecido, provocó temblores y violentas olas. Pero la decisión estaba tomada. E incluso en medio de la furia del mar, la ciudad comenzó a ser protegida por la sabiduría de Atenea. Ella se convirtió en su eterna guardiana. No con espadas, sino con estrategia. No con gritos, sino con visión. Desde 1900 entonces, Atenas floreció bajo su protección. Arte, filosofía, democracia, arquitectura. Todo lo que se convertiría en la gloria de la antigua Grecia creció bajo las raíces de aquel primer olivo. Porque cuando una ciudad elige la sabiduría por encima de la fuerza bruta, se vuelve eterna. Mucho antes de que se convirtiera en la temida criatura que conocemos, Medusa era una joven mortal, de incomparable belleza. Su cabello era largo, sedoso como la seda negra, y su rostro era tan cautivador que incluso los dioses se giraban para contemplarla. Como sacerdotisa del templo de Atenea, tenía un voto sagrado, pureza, dedicación y respeto por la diosa Ala, que servía, pero esta belleza llamó la atención de Poseidón. En un acto de orgullo y brutalidad, Poseidón violó a Medusa dentro del propio templo de Atenea, un lugar sagrado, consagrado a la sabiduría y el orden. Para Atenea, esto no era solo una profanación física, sino una violación de la armonía que protegía. Ahora bien, aquí está el punto más controvertido y debatido durante siglos. En lugar de castigar a Poseidón, Atenea dirigió su ira contra Medusa. Quizás porque esperaba más de la joven, o quizás como una forma de restaurar la pureza de su templo. Sea cual sea el motivo, lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los castigos más emblemáticos de la mitología. Atenea transformó a Medusa. Sus hermosos cabellos se convirtieron en serpientes vivientes, su apariencia fue maldecida, y cualquiera que la mirara directamente a los ojos se convertiría en piedra. Medusa fue desterrada, condenada a vivir sola en un rincón apartado, rodeada de estatuas de sus víctimas. ¿Fue un castigo cruel? ¿Justicia divina o simplemente la ira de los dioses? Los antiguos griegos debatieron esto durante siglos. Pero, una cosa es segura. Atenea no permitiría que lo sagrado se manchara impunemente, y su manera de restablecer el orden era a menudo incomprensible para los ojos mortales. Este episodio también muestra un lado más oscuro de la diosa, la sabiduría. No siempre es amable, y la justicia a veces viene envuelta en misterio, ambigüedad y poder. Medusa, a su vez, ya no sería solo una víctima. Más tarde, se convertiría en un símbolo de fuerza, resistencia e incluso de una feminidad furiosa. Y su destino volvería a cruzarse con el de los héroes. Pero eso es otra parte de la historia. Mientras el trueno de Ares atravesaba los cielos y la sangre corría por los campos de Grecia, Atenea caminaba con paso firme, no con la espada desenvainada, sino con su el escudo de la justicia y la lanza de la razón donde quiera que se librara una noble batalla. Allí estaba ella, no como una diosa lejana en el Olimpo, sino como una presencia viva y constante en los corazones de los héroes. Con Perseo, Atenea jugó un papel fundamental. No fue solo una espectadora en su misión contra Medusa. Lo guió, lo armó y lo protegió fue. Ella quien le dio a Perseo el escudo pulido como un espejo, permitiéndole ver el reflejo de Medusa sin mirarla directamente a los ojos mortales. Fue Atenea quien le enseñó a moverse con sigilo, a calcular cada paso. Y en el momento decisivo, cuando la espada cortó la cabeza de la gorgona, la victoria no fue solo de Perseo, sino también de el triunfo de la sabiduría sobre el terror. Con Hércules estaba aún más presente. En sus famosos 12 trabajos, cuando la fuerza bruta no bastaba, Atenea aparecía. Fue ella quien lo ayudó a matar a la hidra, quien lo guió en el inframundo, quien lo aconsejó cuando todo parecía perdido. Su presencia junto a Hércules demostraba que incluso el guerrero más fuerte
necesita la mente para equilibrar la fuerza. Atenea no se impuso con rugidos, como Ares. Ella observaba el campo, leía los movimientos, anticipaba los errores. Era la esencia de la estrategia, la mente tras las mayores victorias de la mitología griega. Y los héroes lo sabían. Estar bajo la atenta mirada de Atenea era estar un paso por delante de la derrota. Y al terminar la batalla, no celebró la muerte, sino la restauración del orden. Ella fue el brazo que guió la espada de la justicia, el Pain, que recordó que hacer la guerra sin sabiduría es perderse en el salvajismo. Atenea demostró a los mortales que la valentía no consistía en avanzar con furia, sino en actuar con determinación, que la justicia no consistía en venganza, sino en equilibrio. Y así, de todos los dioses, ella fue la única que recibió el verdadero honor tanto como guerrera como protectora de la civilización. Imagina enfrentarte a una misión imposible. Monstruos acechando, dioses furiosos, desiertos infinitos, y sin embargo surge una voz, serena, firme, llena de sabiduría. Es la voz de Atenea, susurrando al oído del héroe el camino correcto. Ese era su papel. Más que una guerrera, más que una diosa. Atenea fue la guía silenciosa que moldeó los destinos de los grandes nombres de la mitología. Ella no solo ofrecía armas mágicas, ella enseñó cómo utilizarlos. No bastaba con blandir una espada. Había que saber cuándo y por qué luchar. Perseo es un claro ejemplo. Ella fue quien lo preparó con el escudo de espejo, las sandalias aladas e instrucciones precisas sobre cómo derrotar a Medusa. Pero más allá de eso, ella fue quien enseñó que la victoria no está en la confrontación directa, sino en la astucia y la preparación. Con Odiseo, su conexión era aún más profunda. En la guerra de Troya y el largo viaje de regreso a Ítaca, Atenea estuvo con él en todo momento, cambiando su apariencia, protegiendo su barco, poniendo las palabras adecuadas en su boca. Ella fue quien lo ayudó a construir el caballo de Troya, una estrategia que decidió el destino de toda una guerra. Odiseo era astuto por derecho propio, pero con Atenea a su lado, se volvió invencible. Atenea no favorecía a los héroes solo porque fueran fuertes. Los eligió porque tener el carácter, la visión y el coraje para hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba perder. Ella fue una mentora que desafió, corrigió, guió y, cuando fue necesario, protegió con el escudo de la sabiduría divina. En los corazones de los héroes, ella era como una estrella en el cielo oscuro, un faro en tiempos desesperados, una fuerza silenciosa que nunca los abandonó. No es de extrañar que tantos héroes griegos lo invocaran antes de actuar, buscando no solo fuerza, sino claridad y equilibrio. Ser guiado por Atenea era un honor, pero también una responsabilidad, porque bajo su tutela, el héroe no podía actuar movido por la venganza, el ego o la codicia. Tenía que luchar por la justicia, proteger a los inocentes y defender el orden, tal como lo haría ella. Todo comienza con un festín celestial. Todos los dioses han sido invitados, excepto Eris, la diosa de la discordia. Ofendida, aparece, de todos modos, y lanza una manzana dorada con la inscripción, a la más bella. Hera, Afrodita y Atenea luchan por el título. Ninguna cede, y es entonces cuando la discordia desciende a la tierra, disfrazada de belleza. El juez elegido, Paris, príncipe de Troya. Cada diosa ofrece algo. Hera promete poder. Afrodita, el amor de la mujer más hermosa del mundo. Y Atenea, sabiduría y victoria en la batalla. París elige a Afrodita. Con eso, Atenea se aleja de los troyanos. Y cuando Helena, la mujer prometida, es secuestrada, la guerra se vuelve inevitable. Atenea elige el lado de los griegos, pero, como siempre, no va a la guerra por la fuerza. Su arma es la estrategia. Guía a los generales. Susurra planes. Desarma emboscadas. Su presencia se siente en el razonamiento táctico de Odiseo, en la astucia de Diomedes, en la frialdad de Menelao. Atenea era donde la mente triunfaba sobre la fuerza. Y cuando la guerra amenaza con volverse eterna, es esta guerra la que inspira a Odiseo a crear el plan más audaz de la mitología, el caballo de Troya. Una gigantesca estatua de madera, ofrecida,
como regalo de rendición. En su interior se esconden soldados griegos. Troya, engañada, abre sus puertas. Durante la noche, los griegos emergen del caballo y la ciudad es destruida desde dentro. Atenea no solo aprobó el plan. Ella protegió a Odiseo durante su ejecución, desviando sospechas, confundiendo a los troyanos, guiando la misión a la perfección. Pero su alianza no era ciega. Cuando los griegos, tras la victoria, cometían actos de crueldad, destruyendo templos, humillando a los dioses, Atenea se aleja furiosa, demostrando que su apoyo estuvo siempre ligado al honor y la justicia. Era la diosa de la guerra, sí, pero no de la destrucción desenfrenada. Luchó por el equilibrio, el orden y la sabiduría. Y en la guerra de Troya dejó claro que incluso los dioses tienen límites cuando el orgullo humano supera la razón. En un pequeño pueblo de Lidia vivía Aracné, una joven mortal conocida en toda la tierra por su increíble habilidad para tejer. Sus dedos parecían bailar sobre los hilos, y sus tapices eran tan hermosos que muchos juraban que habían sido tejidos por una diosa. Y eso era exactamente lo que creía Aracné, o mejor dicho, ella dijo abiertamente que tenía más talento que la propia Atenea. Atenea, al oír tales palabras, se sintió profundamente ofendida. No solo por orgullo divino, sino porque el don del tejido era un símbolo sagrado. Así que la diosa descendió a la tierra, disfrazada de anciana campesina, y fue a ver a Aracné para aconsejarla. Niña, no desafíes a los dioses. Pide perdón, y quizás Atenea tenga piedad. Pero Aracné, confiada y desdeñosa, respondió, no necesito pedir perdón. Si Atenea tiene el coraje, que venga y me desafíe. En ese tiempo, Atenea reveló su verdadera forma, resplandeciente, envuelta, en una armadura dorada, con ojos que brillaban como acero forjado. Aceptaron el desafío. Cada una se paró frente a su telar. Toda la aldea se detuvo a observar. El cielo se tornó gris. Era el talento humano contra la perfección divina. Atenea tejió gloriosas escenas de los dioses, ensalzando su sabiduría, justicia y poder. Su obra era impecable, digna de reverencia. Aracné, por su parte, se atrevió a ir más allá. Su tapiz era técnicamente perfecto, quizás incluso superior, pero ella retrató los errores de los dioses, sus traiciones, mentiras y venganzas. Cada hilo era una acusación, cada imagen, una herida abierta. Cuando el trabajo estuvo terminado, ni siquiera Atenea pudo negar la perfección de la obra de Aracné. Pero la audacia, eso no se perdonaría. Entre ira y dolor, Atenea destruyó el tapiz de la joven y la tocó con un hechizo. Si quieres tejer para siempre, que así sea, pero como una criatura que se arrastra. Y así, Aracné se transformó en la primera araña, eternamente condenada a tejer sus redes en los rincones más oscuros del mundo. Un recordatorio viviente de que desafiar a los dioses puede ser costoso, incluso cuando tienes razón. Hubo un tiempo en que Medusa no era un monstruo, sino más bien una joven de singular belleza, una devota sacerdotisa que servía en el templo de Atenea. Su cabello brillaba como el oro al sol, su piel era como mármol vivo, y se dice que sus ojos fascinaban incluso a los más virtuosos. Como sacerdotisa, Medusa había hecho un voto sagrado de castidad. Nunca conocería el toque de un hombre. ¿Por qué? El templo de Atenea era un lugar puro, pero esta pureza no sería violada por nadie más que Poseidón, el poderoso dios del mar, quien, vencido por el deseo, invadió el templo y obligó a Medusa, profanando ese espacio sagrado. Y entonces la historia toma un giro oscuro. Atenea, al descubrir lo sucedido, no volvió su furia contra Poseidón, lo que hasta el día de hoy genera debate entre estudiosos y entusiastas de la mitología. En cambio, fue Medusa quien sufrió el castigo. La diosa transformó a la bella joven en una criatura terrible, cabellos de serpientes vivientes, ojos que convertían a cualquiera en piedra, y una apariencia tan aterradora que nadie podía mirarla sin ser destruido. Tú que una vez fuiste un símbolo de belleza, ahora serás el reflejo del terror, gritó Atenea. La decisión de Atenea puede parecer cruel a ojos modernos y de hecho, muchos la consideran injusta. Pero dentro de la lógica mitológica, fue un acto de transformación simbólica.
Medusa pasó de víctima a fuerza intocable, de belleza a poder mortal. Exiliada a las tierras oscuras, Medusa se convirtió en una leyenda viviente. Muchos guerreros intentaron enfrentarse a ella, y todos cayeron, convertidos en piedra, hasta que Perseo, con la ayuda de Atenea, logró derrotarla. Pero esa es otra historia. El mito de Medusa nos recuerda que los dioses de la mitología griega no eran perfectos. Eran poderosos, sí, pero también se dejaban llevar por las emociones humanas, el orgullo, la ira, los celos. Y Atenea, aunque era la diosa de la sabiduría, no siempre actuó con compasión. Tras el terrible desafío entre Atenea y Aracne, la joven, ahora transformada en araña, comenzó a tejer sus redes incansablemente, difundiendo su arte por todo el mundo. Sin embargo, la maldición no era solo física, sino que conllevaba una profunda lección: el precio del orgullo desmedido. Pero incluso en su nueva forma, Aracne no perdió la esencia de su talento y pasión por el tejido. Sus telas eran obras maestras, tan delicadas como complejas, demostrando que el verdadero talento trasciende la apariencia física. Con el tiempo, su sufrimiento y dedicación enseñaron a la humanidad la importancia de la humildad ante la divinidad y las fuerzas superiores que rigen el destino. Atenea, aunque severa, también dejó un signo de misericordia. La araña, a pesar de ser castigada, recibió el don de seguir creando, un símbolo de que incluso los errores pueden transformarse en algo hermoso, siempre que reconozcamos nuestros límites. Así, el mito de Aracne se convirtió en un ejemplo eterno. El talento debe ir de la mano con el respeto y la humildad, y la propia Atenea, que podía ser despiadada, demostró que la justicia divina también tenía lugar para la redención. La guerra de Troya es una de las sagas más épicas de la mitología griega, y Atenea jugó un papel decisivo en ella, no solo como guerrera, sino como estratega y protectora. Desde el comienzo del conflicto, Atenea apoyó firmemente a los griegos. Sabía que la guerra no se ganaría solo con fuerza bruta, sino con inteligencia, planificación y valentía. Por ello, guió a héroes como Ulises, maestro de la astucia, y Áyax, valiente defensor del ejército. Ofreció consejos vitales, como la idea del caballo de Troya, una ingeniosa estrategia que marcó el fin de la guerra. Atenea también intervino en varias ocasiones, protegiendo a los guerreros en momentos críticos e imponiendo justicia en medio del caos. Sin embargo, su presencia siempre estuvo marcada por la sabiduría y la búsqueda del equilibrio. Estaba en contra de la brutalidad innecesaria y luchaba para que el conflicto tuviera un propósito justo. Este episodio muestra cómo Atenea es más que una guerrera. Es la encarnación de la inteligencia aplicada a la batalla, la justicia en la guerra, y el poder de la estrategia sobre la fuerza. Tras la legendaria competencia con Poseidón por el derecho a ser la protectora de la gran ciudad que llevaría su nombre, Atenea emergió no solo como la vencedora, sino como la verdadera guardiana e inspiración del pueblo ateniense. La contienda entre los dioses fue intensa. Poseidón obsequió a la ciudad con un manantial de agua salada, símbolo del mar y el poder marítimo, mientras que Atenea ofreció el olivo, un obsequio humilde pero profundamente simbólico. El olivo no era un árbol cualquiera, representaba la paz, la prosperidad y la esperanza de una vida sostenible para sus habitantes. Sus hojas verdes y frutos nutritivos se convirtieron en símbolos de la riqueza que brotaba de la tierra, la sabiduría que sustentaba a la comunidad y el trabajo arduo que forjó una civilización próspera. Fue esta ofrenda la que conquistó el corazón de los habitantes, convirtiendo a Atenea en la patrona definitiva de la ciudad, que recibió el nombre de Atenas en su honor. Bajo su atenta protección, Atenas floreció como centro de cultura, filosofía e innovación. La ciudad se convirtió en la cuna de la democracia, donde comenzaron a gestarse ideas sobre justicia, gobierno y derechos humanos. Atenea, diosa de la sabiduría, estaba presente en todos los aspectos de la vida ateniense, inspirando a filósofos como Sócrates y Platón, artistas, constructores y guerreros. Sus templos, en especial el majestuoso Partenón en la cima de la Acrópolis, no eran solo lugares de culto, sino símbolos de fuerza e inteligencia combinadas. El equilibrio perfecto,
Entre razón y valentía, Atenea enseñaba que la verdadera fuerza provenía del conocimiento y la justicia, no solo del poder puro. Guió a su pueblo para construir una sociedad donde la sabiduría fuera la base de la toma de decisiones y el progreso. Este legado de Atenea trascendió los límites de la antigüedad y resuena hasta nuestros días, influyendo en la civilización occidental en sus valores más fundamentales. La suya no es solo la historia de una diosa guerrera, sino la de un ideal, el ideal de que la mente y el corazón, juntos, pueden construir un mundo mejor. Entre los muchos símbolos asociados con Atenea, el búho es quizás el más emblemático. Esta ave no es un animal común y corriente. Representa la profunda sabiduría, la visión clara en la oscuridad y la protección silenciosa que Atenea ofrece a sus seguidores. En la mitología griega, el búho acompaña constantemente a Atenea, volando a su alrededor, dispuesto a ver lo que los ojos humanos no pueden ver. Esta mirada aguda simboliza la capacidad de discernir la verdad en medio de la confusión, de ver más allá de las apariencias y de actuar con justicia incluso en las situaciones más difíciles. Además, el búho transmite la idea de vigilancia constante. Así como Atenea protege a Atenas, vigila el mundo con constante vigilancia, protegiendo a quienes siguen el camino de la sabiduría y la justicia. La presencia del búho nos recuerda que el verdadero poder no reside solo en la fuerza, sino en la claridad mental y la percepción aguda. Este símbolo también impregnó la cultura griega antigua, apareciendo en monedas, esculturas y pinturas, y era un emblema de autoridad e inteligencia. Hasta el día de hoy, el búho sigue siendo un símbolo universal del conocimiento, una herencia directa de la diosa que enseñó al mundo el valor de la mente despierta. En la mitología griega, pocos momentos fueron tan decisivos y cargados de tensión como el famoso juicio de París, príncipe de Troya. Este acontecimiento, que a primera vista parece una simple elección entre la belleza de tres diosas, Hera, Afrodita y Atenea, marcó en realidad el destino de toda una era, desencadenando una guerra que resonaría durante siglos. Todo comenzó cuando Eris, la diosa de la discordia, lanzó una manzana de oro destinada a la más bella, lo que desató una disputa entre estas poderosas deidades. Zeus, evitando involucrarse directamente, designó a París para juzgar quién merecía el honor. Cada diosa intentó seducirlo con promesas irresistibles. Atenea, fiel a su carácter de sabiduría y estrategia, ofreció a París dones que trascendían la apariencia física. Prometió una inteligencia aguda, una destreza invencible en el combate, astucia para liderar y ganar batallas y, sobre todo, una victoria duradera que garantizaría la gloria eterna. Su regalo simbolizaba la victoria a través de la mente y la justicia, la verdadera fuerza que trasciende la mera belleza. Sin embargo, Afrodita le ofreció a París lo que más anhelaba en ese momento, el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. Seducido por esta promesa de pasión, París eligió a Afrodita, un acto que reveló las complejidades del deseo humano y las decisiones que motivan el corazón. Esta decisión tuvo consecuencias desastrosas. Helena ya estaba casada, y su rapto por París desencadenó la guerra de Troya, un sangriento conflicto que devastó ciudades, familias y héroes. Atenea, a pesar de su rechazo, no se rindió. Continuó protegiendo a los griegos, ofreciendo su sabiduría y estrategia para guiar la guerra, siempre fiel a sus principios de justicia y racionalidad. Si quieres más historias antiguas que aún hablan a nuestra alma, haz clic en la campana y mantente al día con las próximas revelaciones. Este episodio revela la profunda esencia de Atenea, la diosa que valora la razón, la estrategia y la justicia por encima del brillo fugaz de la belleza o el fuego del deseo. Su papel en la historia es un recordatorio de que las decisiones tomadas sin reflexionar pueden traer caos, mientras que la sabiduría, aunque no siempre se reconozca, es la verdadera fuerza que sostiene el mundo.